Buenas tardes, muchas gracias al Festival Lea, por supuesto, a la Embajada de Colombia en Italia, concurrente en Grecia, al Consulado también honorario de Colombia en Atenas, a la Fundación Gabo, por supuesto, también, gracias al Instituto Cervantes que nos deja esta gran biblioteca que nos nutre cada semana y bueno, cada día de buenos libros y que permite que estemos al tanto de lo que se va publicando, de lo clásico, de lo moderno, de lo poético, de lo narrativo y de todo. Muchas gracias también. Gracias a todo el equipo del instituto, Lucas, Javier, gracias a todo el equipo de Lea y gracias al público, por supuesto, por estar aquí y por robar una horita de esta agenda tan apretada que tenemos en Lea para dedicar tiempo a escuchar a Jaime Abello y a la Fundación Gabo. No voy a robar más tiempo para presentar porque van a salir muchos temas. Quiero pasarle la palabra a Jaime Abello, que es una persona que lo ha dado todo, quiero decir, por el periodismo y por tanto por la cultura. No olvidemos que García Márquez era periodista, un periodista que empezó a ser luego escritor, que son dos oficios que van de la mano, ¿no? El periodismo y la escritura van, una lleva a la otra, ¿no? Y una persona dedicada al periodismo y una persona que tuvo la suerte de estar en el momento oportuno y en el sitio más adecuado para poder fundar junto con el autor, junto con Gabriel García Márquez, una fundación que sigue todavía hoy muy viva y muy activa. Y le paso la palabra leyendo una cosita de un libro de aquí. Más de 30 años después, frente al público de Lea, el polifacético Jaime Abello había de recordar aquel día en que Gabriel García Márquez lo llamó por teléfono. ¿Todo empezó con una llamada telefónica, Jaime? Sí, así fue, sí. Un diciembre. Y era García Márquez. Bueno, hubo primero una llamada de una amiga, Katia González, que me dijo, Gabo me pidió tu teléfono, te va a llamar. Y yo entonces me dispuse en mi despacho. Yo era el director de la televisión pública regional del Caribe colombiano. Y bueno, a los pocos minutos me entró la llamada de García Márquez. Era el mes de diciembre de 1993 y me dijo, Jaime, voy a Barranquilla, estoy en Cartagena, voy a ir a Barranquilla el 28 de diciembre. ¿Por qué no me invitas a comer? Nada más dijo eso. El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, que es un día que se presta para los chistes y para las extravagancias. Pero yo, claro, me preparé para recibirlo y lo invitamos al Club ABC. El Club ABC significa Arte, Belleza, Cultura. Y entonces se supone que la comida es muy buena en el Club ABC y lo recibí a él y a Mercedes. Y además invité a un amigo periodista y estuvimos conversando. Yo lo conocía de 10 años antes y lo había visto varias veces, pero siempre, pues yo era una persona mucho más joven, él me trataba con simpatía, con amabilidad, pero francamente no sabía cuál era el objetivo de este encuentro. Y empezó a hablar de su vida de periodista, a sacar sus anécdotas de cuando era reportero, a recordar cuando había comenzado en el Universal de Cartagena, en el Heraldo de Barranquilla, el lápiz rojo de su editor de 1948, que fue el año en que empezó a trabajar como periodista. Empezó a criticar el uso de la grabadora por parte de los colegas jóvenes, los errores que cometían, y toda la noche se extendió hablando de periodismo. Luego fuimos al hotel y allá me dijo, seguimos conversando. Su esposa Mercedes se fue a dormir y a las 3 de la mañana
con mucho whisky ya, seguía. Y me hablaba ya ahora de talleres de periodismo, que quería hacer trabajo de talleres. Entonces se me ocurrió, se me prendió el bombillo y le dije, ¿y qué quieres? ¿Por qué me echas todos estos cuentos? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Y me dijo, quiero que me ayudes. Vamos, ayúdame a pensar cómo nos organizamos. Y así fue pues que yo lo tomé en serio. Y García Márquez, que era un hombre que todos identificamos con la imaginación, realmente se tomó el proyecto muy en serio. Nos vimos 2 meses después, ya yo le entregué mi primera propuesta y con base en esa propuesta contratamos un equipo para hacer un estudio y hacer un presupuesto y una planificación. Y nos dedicamos durante 4 meses a hacer reuniones como quien va a crear cualquier otro proyecto, y muy seriamente. En junio, va a ser ya a fines de mes, el 29 de junio del año 1994, creamos la fundación oficialmente en la piscina del Hotel Caribe, porque ahí nos encontrábamos junto a la piscina, en fin, e hicimos allí la constitución formal y arrancó la fundación. Y entonces ya llevamos 32 años de existencia y es una organización, lo primero que quiero destacar es que sí, es la fundación de García Márquez. Y yo, que soy el cofundador y he sido el director, y originalmente yo simplemente estaba en plan de ayudarlo, no me imaginé que yo fuera a terminar de director, pero él me dijo, ¿por qué no la diriges? Y él entonces fue el presidente, yo el director, y bueno, mi vida cambió. Ha sido una vida muy distinta a la que estaba siguiendo, y he sentido, diría yo, que un tema fundamental, más allá de todo lo que yo he aportado, que sin duda, pues claro, ha sido bastante, en términos de que ha sido un compromiso de vida, creo que un tema fundamental ha sido tratar siempre, mantenerme fiel, adaptándolo a los tiempos, tratando de interpretar el propósito que Gabriel García Márquez tenía. Él era una persona extraordinariamente divertida, interesante, pero también de grandes visiones, y sabía qué quería. Y lo animaba la idea en esa misma época. Ese era un momento, el año 93, 94, en que él tenía muchas ilusiones. Colombia había reformado su constitución en 1991. Él estaba construyendo, y hay que decir, entre otras cosas, que la última persona que a petición del gobierno y de los presidentes de la Asamblea Constituyente le hizo la última revisión al texto de la Constitución fue García Márquez. García Márquez revisó, miró, hizo 2 comentarios y salió la nueva Constitución en el año 91. Y había muchas ilusiones, y García Márquez empezó a construir una casa en Cartagena. El gobierno también lo invitó a ser parte de una comisión que se llamó luego la Comisión de Sabios, que era un grupo para trabajar temas de educación, ciencia y cultura. También se vinculó con un grupo de periodistas a un proyecto que fue un noticiero de televisión. Y además se animó a escribir. En su casa estaba frente al Roqueda, la casa existe, la casa ahora la maneja la fundación. Esa casa que se la comisionó al arquitecto más importante de Colombia. La de Cartagena, ¿no? La de Cartagena. Si has estado allá, Eduardo, no sé. Esa casa es una obra, tanto en diseño como en construcción, de un arquitecto que se llama Rogelio Salmona, que está reconocido como el arquitecto más importante del país, que era amigo de Gabo también, más o menos contemporáneo. Y entonces casa, noticiero,
escribió una novela en la misma época que tenía como tema o cuyo escenario de la novela, que es Del amor y otros demonios, era el convento que quedaba frente a la casa que estaba construyendo en Cartagena. Estaba con la comisión de sabios, estaba lleno de vibrante, lleno de vida. Salía medio, me acuerdo, ese año hubo en Cartagena un encuentro de jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos, una cumbre. Y García Márquez terminó a mediados de ese año, todos los jefes en Cartagena, pues lo invitó el presidente Gaviria, pero también entonces sacó a Fidel Castro a pasear en coche por el centro de Cartagena. El rey de España lo buscaba, todo el mundo estaba detrás de él. Clinton, ese año se vio con Clinton en la casa del colega del escritor, ¿cómo se llama? Bueno, ya lo recordaré. Se vio con Clinton y empezó, fue el primer encuentro que tuvo con William Clinton, que era el presidente de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una persona llena en la casa de William Styron, de William Styron todo esto lo menciono para hablar un poco, para dar cuenta del momentum de él, que era un momento como de creación de proyectos, de ganas de hacer cosas. Entonces, para mí fue un gran privilegio que quisiera crear una fundación para hacer talleres de periodismo. La visión de él era la idea de que los periodistas necesitaban unos espacios de formación profesional que de alguna manera operaran como el espacio de la sala de redacción, que antiguamente era un lugar de encuentro entre los periodistas veteranos y los reporteros jóvenes, y que hacía que los jóvenes tuvieran oportunidad con sus colegas mayores de aprender, de corregir, de avanzar. Entonces, por eso, y además él había experimentado ya con talleres, pero en la escuela de cine que había creado en Cuba, porque no sé si lo sabe, García Márquez estuvo en 3 grandes proyectos. Uno, que es de la fundación, que está con sede en Cartagena, en Colombia. El segundo es la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, ¿no? Que tiene su sede en La Habana y que tiene como proyecto principal una escuela internacional de cine y de televisión, en la que García Márquez, desde 1986, o sea, unos 8 años antes de la creación de nuestra fundación, empezó a impartir talleres de escritura y guión, que se convirtieron no solo en talleres de escritura y guión, sino de historias en general. Y antes había creado en México, en los años 70, una fundación para trabajar por temas de derechos humanos y de liberación de presos políticos, que se llamó Fundación Habeas. Y esa Fundación Habeas había cerrado. Pero esas fueron las 3 grandes iniciativas institucionales que tuvo García Márquez. Otra fue pues la colaboración que en un momento dado tuvo con Carlos Fuentes, cuando ambos decidieron destinar una especie de pensión que les dio el gobierno de México como grandes artistas a la creación de la cátedra Julio Cortázar, de la Universidad de Guadalajara, que es una cátedra dedicada a temas de literatura, pero más en términos de diálogos, de conversaciones. Es interesante entonces señalar que tanto como la fundación como la escuela de cine son proyectos educativos, mientras que el de la cátedra Cortázar es más bien una cosa de divulgación literaria, y en tanto que
la fundación del Nuevo Cine hace activismo y lo hizo, fue muy importante, por políticas cinematográficas y por un movimiento que se ha dado en llamar del nuevo cine de América Latina. Y nosotros mismos no hacemos activismo, pero estamos muy comprometidos todo el tiempo con proyectos de promoción del periodismo de calidad. Tenemos no solo esos talleres que los hemos hecho a lo largo de 30 años y que ya han sido miles. El último lo hicimos la semana pasada en Madrid. Fue un taller de libros periodísticos. Hubo 8 periodistas de edad mediana que sus proyectos fueron seleccionados entre más de 80 y esos 8 eran una persona de España y 7 de América Latina, y nos encontramos en Madrid en el marco de la Feria del Libro de Madrid, que es la aliada de este proyecto, para un taller con Martín Caparrós, que Martín lo ha impartido varios años este taller en la fundación. Y entonces de ahí saldrán libros periodísticos, por ejemplo. La semana, el último mes, hicimos un taller en Cartagena con editores, fue un taller de 3 días, con editores de medios tradicionales, llamemos, de periódicos, etcétera, sobre temas de economía, negocios e integración de América Latina y la cobertura del periodismo económico. Luego, la semana siguiente hicimos un taller, este sí, no era, en el caso de los editores fueron a Cartagena. El siguiente taller lo hicimos en asocio con un instituto de periodismo de investigación basado en Londres, pero con maestros latinoamericanos, y fue un taller virtual que fueron 5 sesiones de 3 horas por día sobre periodismo de investigación de temas muy, muy álgidos. En la mitad de esos días hicimos un taller con jóvenes de menores por ahí, la edad está entre los 13 y los 18 años, en Medellín, y es un taller sobre el desarrollo de contenidos y el uso y el desarrollo, digamos, de unos contenidos con identidad en la era de la inteligencia artificial, así se llamaba. En fin, con esto lo menciono refiriéndome a cosas que se han hecho entre mayo y junio. Y en julio, por ejemplo, tendremos nuestro festival en Bogotá, el festival número 14, que se llama Festival Gabo. Se entregarán el premio Gabo, porque la fundación tiene un premio de periodismo muy importante. Han salido los finalistas ahora, ¿no? Salieron los 50 nominados, de los cuales al final llegarán en cada categoría, que son 5 en competencia, 3 finalistas a Cartagena, perdón, a Cartagena no, a Bogotá, y se sabrá el día de la premiación quién se lleva el premio. Y a Catalina Gómez Ángel, gran periodista que está actualmente residiendo en Teherán y que ha hecho una cobertura extraordinaria de los conflictos, no solo en Irán, sino en Ucrania. Le dimos el premio de excelencia. Esto es una tarea permanente, el trabajo por el periodismo, y al lado del trabajo por el periodismo tenemos una vertiente de trabajo a la cual pertenece, por ejemplo, ese que hicimos con los jóvenes, que es más de educación. Allí nuestra visión es trabajar principalmente con niños y con jóvenes en el desarrollo de las habilidades de contar historia, pero de manera ética y creativa. En fin, sabemos que hoy en día cualquiera lo puede hacer, que los medios están a disposición, pero todo esto tiene un gran sentido también asociado a lo que se llama educación mediática, que es la idea de que tenemos que preparar a las nuevas generaciones para tener habilidades
no solo expresivas, sino de pensamiento crítico, por decirlo así, de resistencia frente a la hegemonía que poco a poco se va a imponer por cuenta del desarrollo formidable que está teniendo pues, la inteligencia artificial, y que creo yo que vamos a necesitar pues evitar sobre todo la claudicación cognitiva, que es la amenaza que hay de que nos entreguemos a la inteligencia artificial. Entonces necesitamos una generación que siga creando, que siga realmente leyendo, que siga produciendo por su cuenta y no simplemente adaptando contenidos facilitados por la inteligencia artificial. Ese es un trabajo que tiene mucho sentido. Y la otra cosa que hemos descubierto es que ese trabajo no hay nada mejor que hacerlo con periodistas, que los periodistas tienen mucho que transmitir a los jóvenes, pero también a los educadores, precisamente porque ya vienen de conocer, y obviamente estamos hablando de que el periodismo pues ya ha pasado lo que ha pasado. Es decir, el periodismo que ha sido sometido a unas condiciones de extrema adversidad desde el punto de vista del financiamiento del periodismo, de la credibilidad, de su, digamos, aceptación colectiva, social, que antes era indiscutible y que hoy en día sabemos que ha disminuido muchísimo. Pues entonces el buen periodismo, que para nosotros tiene un gran sentido y que estamos dispuestos a seguir trabajando y que no nos cabe la menor duda que vale la pena hacerlo, pues también tiene mucho que transmitir a las nuevas generaciones por la vía de la educación. Y el tercer área, al lado, digamos, de los temas de periodismo y educación, la hemos denominado genéricamente cultura. Y básicamente ahí el leitmotiv de nuestra preocupación es cómo el legado de Gabriel García Márquez se convierte en un activo de desarrollo social y cultural, con la idea no de que sea un punto de llegada, sino un punto de partida. Si estoy aquí hablando de García Márquez, aparte de saciar, espero, la curiosidad de la audiencia, que de pronto puede inclusive preguntarme cosas de Gabo, y contestaré lo que quieran preguntar, hasta las preguntas que algunos consideren más difíciles, lo haré con gusto. Pero más que eso, lo que nos interesa es un mensaje y una oportunidad de cómo hacer que el poder inspirador, el poder de ejemplo, el poder de movilización asociado al legado, lo que significó Gabriel García Márquez, su vida y su obra, siga cumpliendo una función y genere nuevas oportunidades. Pues ustedes saben que la siguiente sesión aquí mismo en el Cervantes va a ser la presentación del libro Macondo York. Ya allí explicaremos con su autor, que está aquí, explicaremos perfectamente este libro, por ejemplo, que es una creación de Iván Onatra, pero Iván, la chispa se le prende en un taller de la fundación que hicimos en Nueva York, y que se llamó Narrar Nueva York desde la mirada de Gabo. Y no se trata simplemente de repetir a García Márquez o algo, es un libro original, nuevo, con una nueva perspectiva, inspirado en García Márquez, y es una nueva forma de relacionarse con otros públicos y de hablarle. Entonces, García Márquez tiene sin duda poder movilizador. La pregunta entonces, ¿cómo aprovecharlo? Cuando mantiene vigencia, cuando ustedes el año pasado, o hace 2 años, perdón, en 2014, 2024, se publica en marzo un libro póstumo de García Márquez, y en un año ya ese libro está traducido a todas las lenguas, que fue exactamente este libro. En agosto nos vemos. O pensar, por ejemplo, que ustedes pueden ver los 8 capítulos de la primera parte de la serie 100 años de soledad,
que está disponible en una plataforma que es Netflix, y que ahora en 2 meses sale la segunda parte. ¿Y por qué? Entonces todavía hay interés en ver a García Márquez, entenderlo, por qué mueve, por qué The Economist publica hace 2 años, en julio del 2024, una especie de una base de datos con el título de los libros que es necesario leer si uno quiere leer lo que vale la pena. Y entonces hay una base de datos de 500 libros que incluyen, por supuesto, todos los clásicos de la Grecia antigua, sin duda que son fundamentales para la historia de la humanidad. Y de esos 500 libros, solo el 2% están escritos originalmente en idioma español. Son 9 de los 500, 9 títulos, 2 de ellos son de García Márquez. Y resulta que cuando uno mira la lista de los 500, es un artículo que tiene como título How long would it take to read the greatest books of all time? Entonces, uno será este, ¿no? No, pues claro, ese Año de Soledad es el número 1 de los 500. ¿Y el 2? De los 500. ¿El número 1 de los 500? El segundo es, que a mí no me parece que hay algo de anglocentrismo ahí, El Gran Gatsby. El tercero es el Ulises de Joyce. El Don Quijote es el número 12. El sexto es En busca del tiempo perdido. Y así. Entonces, y bueno, la Biblia es como el número 48. La Divina Comedia, está la Odisea, la Ilíada, está todo lo que tú quieras. ¿Y el otro de Gabo? El otro que está en el puesto 101 es El amor en los tiempos del cólera. No está mal que esté en el puesto 101. Y para saciar la curiosidad de quiénes son los otros de idioma español, hay 2 libros de Borges, hay 2 libros son 2 de García Márquez, 2 de Borges, Quijote, 1 de Juan Rulfo, 1 de Miguel de Cervantes Saavedra, 1 de Isabel Allende, en el realismo mágico, sí, y 2, adivina. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo viene el público? ¿Tú quieres? ¿Ah? ¿Quién? No, ¿verdad? Carlos Fuentes, ¿no? Pero tampoco el otro Nobel latinoamericano. ¿Contemporáneo, Jaime, o no? Roberto Bolaño. Bolaño. 2. 2, ¿eh? 2 de Roberto Los Bolaño. detectives, ¿no? Bueno, de Los Detectives Salvajes y 1900, ¿cómo se llama? 2066. 2066. Un poco sorprendente. Yo no voy a entrar a discutir los criterios. La lista no la hacen. La lista la hace un algoritmo. Un algoritmo que consulta listas de recomendaciones del mundo entero y las consolida, que son los libros que se supone que es indispensable leer. Y ahí están esos. Pues eso, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vamos a hacer con el centenario de Gabriel García Márquez, que es en el 2027? ¿Cómo vamos a hacer para que no se limite a ser unas conmemoraciones, unas reediciones, sino para que más jóvenes se inspiren para escribir, más niños? Tenemos, por ejemplo, un concurso que se llama Macondo si tiene quien le escriba. Está entre educación y cultura, y participan también miles de jóvenes de distintos países de América Latina y de España y Portugal. En la página web, perdona Jaime, hay una cosita toda. La página web de la Fundación es magnífica. Se puede entrar y se puede aprender muchísimas cosas sobre la labor de la Fundación y sobre el Todas autor, estas convocatorias, ¿no? claro. Hay muchas convocatorias. Hay una hora muy interesante que es hacer una ofrenda a Gabo, ¿no? Es una invitación para hacer una para el que quiera decir algo, porque todo esto hace parte un poco del camino que estamos siguiendo en la preparación del centenario de García Márquez, buscando que ese centenario sea un centenario vital,
creativo, participativo, conversacional y no simplemente ritual. Y pero por ejemplo, ahí realmente son 4 cuentas, son 4 cuentas, 3 sitios web. Uno se llama Fundación Gabo y está en todas las redes sociales y tenemos sitio propio. El otro se llama Centro Gabo, que tiene como característica que la temática centralmente es alrededor del propio García Márquez. Lo primero es la fundación, su oferta de proyectos y lo que hacemos y becas, festivales, seminarios, talleres, todo eso. Y aparte de eso, mucho de todo lo que hacemos producimos relatorías, reportes. Tratamos de que ese conocimiento, si hacemos un taller con 15 personas, producir una relatoría que luego pueda servirle a las universidades, pueda servir al que sea. Bien, entonces tenemos Fundación Gabo, Centro Gabo, Festival Gabo, donde por ejemplo la agenda del festival ya empieza a salir, las convocatorias ya está ahí, y donde se va a poder seguir mucho de esto en transmisiones de streaming en su momento del programa central. Y por último hay uno que se llama Red Ética, porque un tema central de todo nuestro trabajo siempre ha sido la ética del periodismo y la comunicación. Y la ética no para dar dictámenes cerrados, ni sentenciar, ni condenar, sino para invitar a la reflexión sobre el uso responsable del poder de contar historias, de informar, de hacer periodismo. En fin, todo esto es un proyecto, organización en la que se debe a García Márquez, en la cual hoy son miembros principales de la directiva sus 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, donde realmente somos un nodo de una red de colaboración enorme, tanto de expertos, veteranos, maestros de periodismo, como de intercambio de medios, pero también de organizaciones aliadas. Tenemos cuando tú ves ahí la cantidad de proyectos que hacemos con otras organizaciones, y encuentros, etcétera. Y bueno, ahí vamos, y todo eso se hace principalmente desde Cartagena, en el Caribe colombiano. No se hace en una capital, no se hace en una ciudad, sino se hace desde el trópico, al lado del mar. Sí. Y todo ese despliegue, Jaime, requiere de un equipo enorme, colaboradores. ¿Cuál es digamos, la evolución así en resumen porque lo que vería Gabo en su momento, bueno, lo que verían ustedes en su momento, que tampoco se llamaba Fundación Gabo desde el principio, se llamaba Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI. Eso sería una semillita, una cosita pequeñita en comparación con lo que es ahora la fundación, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo García Márquez nos decía, él siempre hacía la recomendación de que tuviéramos mucho cuidado en el crecimiento, porque él era un hombre pragmático. García Márquez, que lo asociamos todo el tiempo por su poder de imaginación con lo desmesurado, con lo grande, con lo ilímite. Sí. Pues García Márquez era un hombre prudente, porque era un hombre avesado, ya que sabía que la vida es complicada. Entonces se cuidaba mucho y nos insistía en que no. Pero la verdad es que es inevitable crecer en los proyectos, las dinámicas, y es inevitable. Entonces en este momento somos 35 personas de tiempo completo, lo cual da cuenta de una fundación grande, costosa, no cabe duda, porque sobre todo cualquier organización hoy en día, en cualquier parte del mundo, lo más costoso es el costo de las personas, profesional, laboral. Pero es necesario para poder mantener proyectos en las 3 áreas y poder hacerlo como lo hacemos en toda América Latina, es decir, porque igual, entonces yo te puedo seguir contando que pues no quise, pero en mayo también tuvimos un taller en Lima, y entonces hacemos en Lima, el siguiente va a ser en Bolivia, y luego te dije que habíamos hecho otro en Madrid, y en Cartagena, y virtual,
todo eso requiere un trabajo de un equipo dedicado. Entonces, y muchas colaboraciones. Requiere también mucho dinero. Claro. En el términos de, y bueno, estamos en este momento dentro de esa situación, dentro del, precisamente, pues, diciendo que la verdad es que estamos apuntando nuevos modelos de financiamiento, porque estas organizaciones están siendo sometidas por el lado del periodismo a un verdadero ataque. Es decir, el ataque sabemos que proviene, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos actual. Esperemos, vamos a ver que en noviembre las cosas empiecen a cambiar, pero Donald Trump es un enemigo del periodismo a nivel global y ha transmitido esa mala hazaña, ese afán destructivo a muchos otros líderes políticos que en la era de la comunicación directa a través de las redes sociales, pues han preferido desacreditar y cuando pueden eliminar al factor incómodo que es el periodismo verdaderamente independiente. Claro, ha habido toda clase de periodistas, también ha habido unos bandidos que se posan de periodistas, pero nos referimos a ese periodismo serio, bueno, bien crítico, ese periodismo normalmente incómodo para el poder. Y entonces la relación con los poderes es complicada. Nosotros pues hemos sido, digamos, nos hemos ido moviendo con, así, es decir, no nos hemos puesto nosotros mismos a hacer activismo político, no. Nos hemos mantenido una línea pro-democrática, pro-independencia periodística, pro-libertad de expresión, pro-reconocimiento de la necesidad de pluralismo, pro-reconocimiento de que también el periodismo exige ética, es decir, responsabilidad. Y eso lo hacemos a través de nuestras maneras de trabajar, a través de los festivales, de las discusiones éticas, etc. No necesariamente hay que hacerlo regañando a los demás y dando declaraciones y sancionando moralmente, no. Y que no deja de ser la línea que también buscaba Gabo, ¿no? Yo Así es. Personalmente tres momentos en los que me acerco a Gabo y espero encontrar algo literario, pero me doy de bruces con el periodismo, lo digo para bien. Primero es mi primera lectura, una de mis lecturas de casi adolescente, de una novela de Gabriel García Márquez, que es Relato de un náufrago, que es una crónica. No es novela. No es novela, es una crónica nunca fue, sí. Periodística. Me refiero a que yo me acerco intentando encontrar una novela, pero no encuentro una cosa periodística, ¿no? Pero tú sabes cuál es la historia de esa... Sí. Sí, pero bueno, vamos a decírselo a la gente. La historia es... Creo que la saben, ¿no? ¿No? Es una serie de crónicas, es decir, de unas entrevistas que le hizo a un marinero que naufragó en un barco de la Armada Colombiana en 1954 y las publicó con un gran éxito en el diario El Espectador. Y solo hasta 1971 se convirtió en libro. Sí, por iniciativa de una... por entrega, ¿no? Al principio, ¿no? Al principio salió por entrega. Y después de 100 años de soledad, Esther Tusquets, que falleció hace poco, le pidió a García Márquez, cuando estaba en la fundación de la editorial Tusquets, y ella era amiga personal de él, y le insistió en que le diera, en que quería publicarle un libro, una novela, en fin, y García Márquez se le ocurrió recuperar esa serie, y entonces la juntaron, la convirtieron, se creó el libro con el título El Relato del Náufrago, y decidió en ese momento darle los derechos de autor al marinero, cosa que fue muy divertida porque el marinero, años después, que recibió por varios años los derechos de autor, en un momento dado, cuando hubo un rumor de que Gabo iba a hacer una película con el libro, demandó a García Márquez. Demandó a García Márquez. ¿Dónde me has metido? Exigiendo
Entonces García Márquez dijo, bueno, listo. García Márquez le contestó judicialmente, ganó el litigio y recuperó los derechos y le dijo al bananero, listo, ya, hasta ahí llegamos. Por eso decíamos del periodismo a la literatura, ese paso. Ese fue un caso del periodismo a la literatura, son muchos. Por ejemplo, seguramente, Eduardo, tú leíste, no sé qué edad tienes cara de ser muy joven, pero leías a García Márquez cuando, ¿te acuerdas que en una época lo publicaba en el diario El País? ¿O no te tocó? No, yo te digo que es muy joven. No. Entonces, en los años 80, ¿qué edad tenías? Naciendo. A partir de 1980 y durante varios años, García Márquez publicaba todos los domingos una columna periodística en El Espectador de Colombia, El País de España, y se difundía luego de manera sindicada en muchos diarios del mundo. Y fueron muchísimos. De hecho, una cosa que hay que contarles, no sé si lo saben, la obra de García Márquez periodística, la recopilación de sus escritos periodísticos, en número de volúmenes físicos y en número de páginas, es tanto como la obra de ficción, es decir, como las novelas y los cuentos. Y la otra cosa que hay que decir es que muchos periodistas se encargan ellos mismos de recoger su obra periodística y de publicárselo en forma de libros. Algunos de los, inclusive gente notabilísima. García Márquez nunca lo hizo. La primera recopilación que se hizo de su obra se hizo en 1971-72 por parte de un investigador, un scholar francés que se llamaba Jacques Gillard, que se fue a Colombia y entró y buscó en todas las hemerotecas todo lo que García Márquez había publicado, y de ahí salieron los 4 primeros tomos que los publicó de la obra periodística de García Márquez. Y luego se le fueron agregando estas notas de prensa. Pero entonces la historia viene de que, para que veamos cómo evolucionan las historias, esos eran textos periodísticos mayormente de relatos, obviamente de no ficción, porque es periodismo, no es ficción. García Márquez en eso pues la tenía muy clara. García Márquez sabía, a pesar de que usaba los recursos literarios como recursos creativos, expresivos, pues sabía distinguir muy bien el dominio de la ficción de la no ficción. Y sin embargo, bueno, se permitía cosas como esta, que yo francamente nunca he sabido si es ficción, si es no ficción. Porque tú sabes que una virtud que tiene él es que llega un momento que tú ya no pierdes la capacidad de distinguir, y eso es parte de la magia de su famoso realismo mágico. Hay un texto que tiene 4 versiones. La primera, no un texto, no, una historia. La primera es la mención dentro de cuando él fue corresponsal en los años 50 en Europa del diario El Espectador. Al hablar de Italia se habla de un tenor colombiano residente en Roma. Ese tenor colombiano residente en Roma que él menciona en un artículo que envió desde Europa en los años 50, vuelve a aparecer en una columna de los años 80, de esas que publicaba en El País, en El Espectador. Y que es una columna que habla del caso de un señor colombiano que relacionado con este artista, con este tenor que vivía en Italia, que se había ido a Roma a buscar la canonización, el reconocimiento del milagro
de que su hija había muerto, pero su hija se había mantenido intacta. Es decir, después de muerta, no, ¿cómo llamaríamos? No se descompuso, no se descompuso, no sé. No había, era como si fuera. Entonces él consideraba que eso era un milagro, quería hacer. Entonces esa historia, él la publica en la columna. En la columna se permitía historias literarias intercaladas con el periodismo. Esta me parece que era más literaria, pero escrita con la suficiente ambigüedad como para que uno quedara dudando de si era real o era... Años después, él hace un taller de guiones en San Antonio de los Baños, en Cuba, y decide convertir algunos de esos guiones en proyectos y convoca un grupo de periodistas, de cineastas, y para hacer 5 películas. Y saca el artículo y lo pone y dice, hagamos una adaptación de esto, de ese artículo y otros más, y otros textos. Pero entre ellos ese. Todo de García Márquez. Era con... La idea era hacer un proyecto, de ahí salieron, de hecho se convirtieron, fue una coproducción que se hizo entre la Fundación Nuevo Cien Latinoamericano y Radio Televisión Española. Y salieron en su momento, cuando era Pilar Miró la directora de Radio Televisión Española. Y resulta que entonces Lisandro Duque escoge el artículo de Gabo que cuenta la historia de esta niña cuyo cuerpo no se había corrompido a pesar de su muerte y que el papá quería convertirlo en una santa, y crea una película y desarrollan conjuntamente un guión que lo firman los dos. La película la dirigió Lisandro Duque y se llamó, usted la puede encontrar en cualquier lado, Milagro en Roma. Entonces ya tenemos la tercera, un texto noticioso de los años 50, una columna de opinión literaria de los años 80. Entre los fines de los 80, principios de los 90, se convierte en un guión y sale una película. Y a Gabo le gusta tanto que decide convertirla en uno de los 12 cuentos peregrinos, que se llama La Santa. Los que hayan leído, no sé si aquí están los 12 cuentos peregrinos. No están. La Santa. O sea que la misma historia tuvo vida periodística, o informativa, de opinión, cineasta, en cine y literaria. Y el título iba cambiando. Y claro, cambiaban detalles. Y bueno, García Márquez se cuidó mucho, me acuerdo que me lo contó Lisandro, de que las cosas que él había aportado al guión, porque bueno, era un guión de ficción, no era un documental, de que Lisandro había aportado, no quedaran en el cuento que publicó de los 12 cuentos peregrinos. Se encargó de expulgar, de sacar todo lo que no fuera de él. Hizo bien, no vaya a ser que tuviera un problema como el que le había causado el marinero, de que lo hubiera reclamado por derechos de autor. Qué curiosa la historia. Oye, Jaime, de todas las novelas, de las obras, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es tu predilecta? Pues supongo que muchas. Pues sí, pero yo creo que cada uno tiene su Gabo, ¿no? Cada uno tiene su novela. No, pues yo tengo un amor especial por El amor en los tiempos del cólera, la novela más cartagenera, pero también yo recomendaría muchísimo un libro que a mí me parece que es un parteaguas, y que tal vez que es el libro que significó su retorno a la literatura después de la huelga que García Márquez hizo. No sé si saben que García Márquez dejó de escribir y se comprometió a no publicar en el año 75, por ahí, 74, 75. Como protesta, digo, hasta que no caiga la dictadura de Pinochet, yo no vuelvo a publicar literatura. A ver si sabe el público qué novela es. ¿Se la imaginará o no? Entonces,
se dedicó, y fue una época de radicalización política de García Márquez, y se dedicó en esa época a hacer periodismo en una revista de izquierda, de la cual fue no fundador, pero sí socio y financiador y colaborador en Colombia, que se llamó Alternativa. Y en la revista Alternativa, pues publicó una cantidad de artículos, y él sostuvo la revista. De hecho, él le daba dinero a la revista para que existiera. Y llega un momento en que decide volver al periodismo, y lo hace a través de una historia que es aparentemente periodística, pero que naturalmente A la es literatura, ficción. ¿no? Volver a la literatura. ¿Cuál es? La crónica, Exactamente. La crónica de una muerte anunciada, que es del 81, ¿no? de 1980, tal vez, o 79. No sé, 79-80. yo no había nacido. Pero, Crónica de una muerte creo que es del anunciada. 81, sí. ¿Sí? Vamos a verificar. Bueno, mientras hablamos. ¿Ah? Igual y lo dice el libro ya. ¿Qué dice? Aquí dice: el día en que lo edición. iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la ¿Primera mañana. edición cuándo fue? ¿Qué dice? 80, ¿no fue? 81. 81. Eduardo, ¿tienes? Es que me he informado mucho hoy. Sí. Sí, sí. ¿Vamos terminando? ¿Sí? ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, bueno. Pues quiero volver a lo de la fundación, porque has dicho que has resaltado el hecho de que la fundación no elabora, no desarrolla su trabajo desde la capital o desde Cartagena, sino Lo hace desde Cartagena. desde Bogotá, quería decir, desde Medellín, desde las grandes ciudades, sino desde Cartagena, desde el Caribe, etc. Y, o sea, ¿tú crees que le aporta algo, esta característica le aporta algo a la fundación que no lo podría tener funcionando desde Bogotá o desde Sí. Medellín? Sí creo. El Caribe. Y te voy a explicar, Demetrio, como diríamos, Dimitri. Nosotros nos preciamos y defendemos, tratamos de mantener un valor institucional que tú como traductor, no sé si ya conoces esa palabra y la puedes traducir, que se llama chéveridad. ¿Sabes qué es chéveridad? Chévere. Exacto. ¿Qué significa chévere en griego? Bueno, Chévere, oreo. ¿Ah? Algo bello, algo... Como Sí. esa chéveridad es una espíritu caribe y tiene que ver con camaradería, informalidad, descentrarnos entre saber que estamos del lado no necesariamente del oficial, aun cuando, es decir, somos una institución independiente que tiene, pues, obviamente hay momentos en que nos toca asumir un rol, pues, institucional, pero tratamos de mantener un compromiso con un poco con el estilo de García Márquez. García Márquez fue una persona que tuvo tratos, encuentros, vida, logros del más alto nivel, pero que se enorgullecía de su raíz caribe, de su raíz popular, de su dignidad de ser una persona finalmente del pueblo. No te voy a decir que, y no quiero aquí tampoco caer en un populismo institucional de hacerlo propaganda, pero sí tratamos como de mantenernos con esa conexión, con un modo de ser que nos libere de convertirnos en esas instituciones y que nos comprometa realmente no solo con ese espíritu, sino con una búsqueda ética de resultados, de hacer un trabajo serio, de impacto real en los campos con los que nos hemos comprometido.
y sí sirve. Y cuando podemos, que no es tan fácil a veces, porque Cartagena como Atenas está también sufriendo la gentrificación turística y la turistificación, que encarece todo. Entonces, Cartagena no es el lugar más barato ya de Colombia. Al contrario, se ha convertido en un lugar, de pronto, hacer cosas en muchas otras partes no sale más, tanto más. Pero pero el mantenernos desde allí, además que definitivamente esa es la sede y no dejará de serlo. Yo descarto, y lo he pensado porque obviamente también estoy pensando después de 32 años estar al frente en el futuro de la fundación. Yo descarto que tenga sentido que esté en otra parte del mundo. Tiene que mantener ese vínculo, esa identidad como una parte esencial de que el proyecto siga adelante y mantenga sus características. Chéveres, al menos. Nos duele en el alma, pero tenemos que terminar. Jaime Abello no se va. Está No, estos días por aquí. Ahora vamos a hacer la presentación de Macondo York. De Macondo York, con Iván Onatra. Y estará por aquí estos días para platicar, no sé. Mañana en la universidad. Mañana en la universidad. Bueno, ya saben, tienen el programa por ahí, casi lo tenemos tatuado este año. Móvil, pantalla, en la agenda. Gracias, Jaime. Gracias, Eduardo. Encantado.